Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero platicarles que el próximo 13 de agosto vamos a iniciar un curso muy interesante haciendo un recorrido por diferentes museos de México. Y esta es una introducción de lo que vamos a ver en este curso. Vamos a iniciar el recorrido por el Museo Nacional de Bellas Artes, este hermosísimo palacio que fue fundado en 1947 como Museo Nacional de Artes Plásticas y que rescataría acervos concentrados en la Academia de San Carlos y en el propio palacio, a partir de los cuales se crearían posteriormente los diversos museos de arte. El Museo del Palacio de Bellas Artes fue el primero de arte en México. En su acervo se incluían piezas desde el siglo XVI hasta los murales de 1934 de Rivera y Orozco, así como una sala de escultura mesoamericana, otra de estampa mexicana y un museo de arte popular. En la actualidad exhibe de forma permanente 17 obras murales de 7 artistas nacionales, obras que fueron ejecutadas entre 1928 y 1963. Mantiene un intenso programa de exposiciones temporales, así como una gran cantidad de actividades para todo público. Y en esta primera clase vamos a conocer la historia del museo, así como analizar estos murales, adentrándonos en cada uno de ellos para conocerlos más detalladamente. En la segunda clase vamos a referirnos al Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Esta espléndida construcción de finales del siglo XVIII. El museo abrió sus puertas en septiembre de 1964 y está dedicado a resguardar colecciones y objetos de personajes de la historia de México. Este museo ofrece al visitante una visión exhaustiva de la historia nacional, desde la conquista y la formación de la Nueva España hasta los albores del siglo XX. Para ello, exhibe obras pictóricas y escultóricas, mobiliario, indumentaria, monedas, instrumentos musicales, enseres de plata y cerámica, banderas, em, carruajes y documentos, entre muchas otras piezas que en total ascienden a más de 100,000. Conoceremos algunas de estas importantes obras y recorreremos las diferentes salas de historia. En nuestra siguiente clase vamos a ver a uno de los importantes museos de arte de la Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte, adaptado en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura porfiriana, un edificio construido entre 1904 y 1911 que fue sede del Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas y posteriormente Archivo General de la Nación. Las salas permanentes del Museo Nacional de Arte MUNAL otorgan al visitante un vistazo a 5 siglos de historia del arte en México, con trabajos de artistas desde el siglo XVI hasta el XX. Se encuentran entre ellos los hermanos Rodríguez Juárez, Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Santiago Rebull, Felipe S. Gutiérrez, Juan Cordero, José María Velasco, Saturnino Herrán, Ángel Zárraga, Alfredo Ramos Martínez, Gerardo Murillo, mejor conocido como el Doctor Atl, María Izquierdo, Diego Rivera y Frida Kahlo, así como
también los muralistas José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Vamos a estudiar algunas de las obras contenidas en este museo. Posteriormente vamos a conocer las instalaciones del Museo Nacional de San Carlos, que muestra el crecimiento y el desarrollo de la Real Academia de San Carlos y el quehacer artístico de la Europa de los siglos XV al XIX, con una extraordinaria colección. Este inmueble es de estilo neoclásico y data de finales del siglo XVIII. Su edificación, atribuida al arquitecto valenciano Manuel Tolsá, correspondió al antiguo Palacio del Conde de Buenavista, habitado posteriormente por el general Antonio López de Santana y la familia de Iturbide. Su acervo proviene de las galerías de arte de la antigua Academia de San Carlos, fundada por Carlos III en la Nueva España. Está integrado por obras de artistas europeos que donaron a la Academia de San Fernando de Madrid y a la Mexicana, así como por coleccionistas privados. Y en él se pueden apreciar obras de Rubens, de Carracci, de Tintoretto, de Zurbarán, de Goya, de Ingres, Clavé y Sorolla, entre otros grandes maestros de la pintura europea. El museo cuenta con 10 salas de exhibición, 6 permanentes y 4 temporales. Tiene una biblioteca, librería, cafetería. Asimismo, ofrece talleres, cursos, visitas guiadas y actividades culturales. Continuaremos con 2 importantes centros culturales, el Colegio de San Ildefonso y el Museo Nacional de la Estampa. El Colegio de San Ildefonso es una de las edificaciones coloniales más importantes del centro histórico de la Ciudad de México. En sus muros se encuentra plasmada la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Jean Charlotte, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Veremos atentamente estos trabajos muy significativos en la expresión mural de nuestro país. Y en el caso del Museo Nacional de la Estampa, es un museo que fue inaugurado en 1986 y cuenta con una colección de más de 12,000 obras relativas al grabado, un medio de expresión que en México cuenta con una definida tradición y gran aceptación popular. En su acervo se identifican los nombres de destacados artistas mexicanos y de otras nacionalidades cuyas carreras han cobrado notaria representación en el desarrollo histórico de esta disciplina. Y a partir de su caracterización es posible comprender distintas facetas de una tradición artística que sitúa a México como un importante referente en la historia de la gráfica moderna y contemporánea a nivel internacional. Un excepcional museo en el centro de la Ciudad de México es el Franz Mayer, que cuenta con una de las principales colecciones de artes decorativas de México. El edificio que actualmente ocupa el museo es un lugar lleno de historia. Durante 4 siglos funcionó como hospital, destacando como el primer hospital de América de la Orden de San Juan de Dios. La colección de Franz Mayer se conformó a través de varias etapas de su vida, las cuales estuvieron definidas por la situación del mercado, por sus viajes, así como el momento histórico que se estaba viviendo. Además de la cerámica, destacan las colecciones de mobiliario, fotografía, plata o pintura, así como una amplia colección de relojes, ajuares domésticos, textiles y cartografía.
En nuestro recorrido vamos a conocer las principales obras pictóricas que forman su colección de reconocidas escuelas como la flamenca, la italiana, la española, desde el siglo XIV hasta el XX, así también como la pintura novohispana. Otro excepcional museo es el Sumaya, con 3 sedes en la Ciudad de México: Plaza Loreto, Plaza Carso y la Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa. Su labor principal es compartir la colección de la Fundación Carlos Slim, que ofrece más de 3 siglos de arte americano y europeo. El Museo Sumaya conserva una amplia colección de arte cercana a las 70.000 piezas. Destacan las obras del escultor francés Auguste Rodin, los impresionistas Monet, Renoir y Degas, los antiguos maestros europeos como el Greco, Tintoretto, Bruegel, Cranach, Zurbarán y Murillo, y los antiguos maestros novohispanos como Correa, Villalpando y Cabrera. Cuenta además con las únicas obras de Vincent Van Gogh en México. Asimismo, el museo exhibe obra de factura mexicana de José María Velasco, Agustín Arrieta, el doctor Atl, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros. La siguiente clase la vamos a dedicar a conocer algunos museos de la Ciudad de México, como por ejemplo el Museo de Arte Moderno, dedicado principalmente a preservar, estudiar y difundir el arte mexicano que se produjo a partir de la década de 1930. Ahí podemos admirar obras de Siqueiros, de Rivera, de Kahlo, del doctor Atl, de Montenegro, Soriano, Carrington, eh, Paro, entre muchos más. También veremos el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuyas salas se exhiben obras representativas de las diferentes corrientes artísticas que surgieron en México desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha. Entre la obra de arte contemporáneo expuesta se encuentran serigrafías, óleos, fotografías, instalaciones, collages y videos de autores que han desarrollado su arte en México. También haremos un recorrido por el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, dedicado a presentar exposiciones de arte contemporáneo internacional, así como su colección y la obra de Rufino Tamayo. Y esta clase la vamos a finalizar con un importante museo nacional ubicado en Coyoacán, el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guatirrojo, que se fundó en 1967 por el maestro Guatirrojo. Él también se encargó de la dirección del museo hasta que murió en 2003. Este fue el primer museo en el mundo que se especializó únicamente en pintura en acuarela. Por ello, su dedicación gira en torno a esta técnica. Dentro del museo se conserva la colección permanente de más de 1.500 obras, de las cuales se encuentran expuestas al público alrededor de 266 pinturas. El museo cuenta con 6 salas que se ordenan cronológicamente. Está la sala prehispánica, la sala del siglo XIX, la sala internacional, la sala nacional, la contemporánea y la sala Alfredo Guatirrojo, en honor al fundador de este espacio. En esta sala se muestran obras de reconocidos artistas de México y del mundo, en las que se pueden apreciar distintas temáticas y formas de representación, desde pintura figurativa, retratos, paisajes,
hasta pintura abstracta que juega con el arte tradicional y académico. En una siguiente clase y como homenaje público a reconocidos creadores que han logrado trascender por medio de su obra, en la Ciudad de México existen varias casas museo que visitaremos. Sus discursos museográficos son determinados para condiciones de vida de estos autores. Estos museos impulsan el desarrollo regional y la descentralización en materia cultural. Todos estos museos son adaptados, lo que promueve y fortalece la política de reutilización de inmuebles históricos. En esta clase vamos a ver algunos de ellos, como la Casa Azul que perteneció a Frida Kahlo, así como el estudio que mandó construir Diego Rivera para él y para Frida, el Museo Dolores Olmedo, que cuenta con la mayor colección de obras justamente de estos dos artistas. También conoceremos los diversos espacios en los que vivió y trabajó David Alfaro Siqueiros, lugares que transformó para crear su arte, y la culminación con el Poliforo Cultural, una de sus obras maestras. Y finalizaremos nuestro recorrido de esta clase con la Casa Museo Leonora Carrington, una artista surrealista con una imaginación mágica cuya obra cautiva a los espectadores. Vamos a dedicar algunas clases a visitar museos en otros estados y comenzaremos por conocer 4 ubicados en el Estado de México. Hablaremos del Museo de Arte, así como los 3 que componen el Corredor de la Plástica Mexicana, que son el Museo de Paisaje José María Velasco, dedicado a la trayectoria del célebre pintor originario de Temascalcingo, y a las expresiones del paisajismo. También está el Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez, en donde se expone la trayectoria del célebre artista y distintas obras maestras del retrato. El Museo Taller Luis Nishizawa, uno de los recintos culturales más importantes y representativos de Toluca, dedicado a difundir la gran obra del artista mexiquense. Finalmente, también conoceremos el Museo de la Acuarela y el Museo de Arte Moderno, ahí en el Estado de México. Y finalizaremos esta clase con el recorrido de uno de los recintos más importantes de arte novohispano. Sí, el Museo Nacional del Virreinato, dedicado a la exhibición, difusión e investigación del Virreinato de la Nueva España. La colección es rica en artes decorativas, arte sacro y pinturas de los más reconocidos exponentes de la época. En otra clase veremos museos de Zacatecas, semillero de artistas. El Museo Francisco Goitia, cuyo principal objetivo es difundir la obra de los artistas plásticos zacatecanos que han destacado a nivel nacional e internacional. Además del propio Goitia, encontramos obras de los hermanos Coronel, de Manuel Felgueres, de Julio Ruelas y de José Curi. Existen otros museos relativos también a estos mismos artistas. Está, por ejemplo, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, enfocado tanto a la difusión de la obra del artista como a la historia del arte abstracto en México. El Museo Pedro Coronel, que resguarda las colecciones que donó el artista al Estado. El museo de su hermano Rafael Coronel, que cuenta con 22 salas de exhibición permanente, una colección de más de 16,000 piezas, entre ellas se encuentran máscaras, dibujos, ollas, terracotas virreinales, objetos prehispánicos, títeres, exvotos, cuadros, artesanías, instrumentos musicales y muebles coloniales. Y cerraremos esta clase con la visita al Museo Regional de Guadalupe,
un recinto de fomento a la cultura ubicado en el municipio de Guadalupe, a 7 kilómetros de la ciudad de Zacatecas. Este museo alberga una amplia colección de arte novohispano compuesta por pintura, escultura, arte plumario, así como una biblioteca, además de materiales que datan de los siglos XVI al XIX. Y en nuestra última clase vamos a visitar museos en los estados de Jalisco, Guanajuato y Querétaro. El MUSA cuenta con dos obras magníficas del maestro José Clemente Orozco como parte del patrimonio cultural del estado de Jalisco. En 1994 se habilitó como museo y una programación de exposiciones de arte contemporáneo, tanto nacional como internacional. También en Guadalajara está el Museo Cabañas, cuya sede es el Hospicio Cabañas, que cuenta con una serie de murales espectaculares realizado por el maestro José Clemente Orozco. Y en León, Guanajuato, vamos a conocer un museo de relativa reciente creación que cuenta a través de una moderna museografía la historia de Guanajuato, además de tener una colección de copias de escultura clásica y moderna sumamente interesante. Vamos a finalizar nuestro recorrido por el Museo Regional de Querétaro, un valioso edificio virreinal, el exconvento de San Francisco, que es sede de la colección arqueológica, histórica, cultural y etnográfica queretana. El museo tiene su origen en la primera década del siglo XX, a partir de la donación de una colección de pinturas novohispanas de los siglos XVII y XVIII, provenientes de la Academia de San Carlos de 1910. Esta colección, junto con piezas de templos y bibliotecas conventuales, después de dos procesos sociales y políticos muy complejos, la Revolución y la Rebelión Cristera, conformaron el acervo del Museo Regional de Querétaro. Como ven, es un amplio recorrido que haremos por diversos museos. Este es nuestro programa. Vamos a comenzar el 13 de agosto, miércoles. Todos los días son en miércoles. Y el 13 lo vamos a dedicar al Palacio de Bellas Artes. El 20 de agosto nos iremos a conocer el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. El 27, el Museo Nacional de Arte. En septiembre, el día 3, vamos al Museo Nacional de San Carlos. El 10 de septiembre conoceremos el Colegio de San Ildefonso y el Museo Nacional de la Estampa. El 17, el Museo Franz Mayer. Y el 24, el Museo Somaya. En octubre, iniciando el día 1, vamos a ver otros museos de la Ciudad de México. El 8 estaremos en Casas Museo de la Ciudad de México, el 15 en museos en el Estado de México, el 22 museos en Zacatecas y concluiremos el 29 de octubre con los museos en Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo el número de WhatsApp para que pidan mayor información si les apetece este increíble recorrido por los museos de México.